No lo niegues. Hay alguien que tocó tu cuerpo, y aún parece estar dentro de ti. No en forma física, no como una presencia visible. Pero cada vez que cierras los ojos, hay una parte de ti que lo recuerda. No sabes si fue amor. Tal vez fue solo una noche. O quizás fue una historia larga, intensa, rota. Lo que sí sabes, es que no logras sacarlo del todo. ¿Alguna vez has sentido que alguien dejó una marca que no se ve, pero que se siente? Una huella invisible. Como si, en ese momento de intimidad, algo más que el cuerpo se hubiera abierto. Como si, al entregarte, hubieras permitido que entrara en un lugar sagrado. A tu energía. A tu memoria emocional. A tu alma. Carl Jung hablaba del inconsciente y de las fuerzas que nos gobiernan sin que las veamos. Pero lo que quizá nunca imaginaste es que el sexo también puede quedar archivado en ese inconsciente. No como una experiencia aislada, sino como un impacto que reconfigura quién eres. Porque el cuerpo recuerda. Y el alma, aún más. A veces no entendemos por qué seguimos soñando con esa persona. ¿Por qué su nombre aparece en los momentos menos esperados? ¿Por qué aún sentimos algo, incluso si ya no hay amor? Y es que tal vez no fue solo amor. Fue energía sexual compartida. Fue una unión más allá de lo visible. Aquí vamos a explorar esa huella. Esa marca que te dejó alguien con quien compartiste tu piel. Puede que haya sido tu gran amor, o simplemente un encuentro fugaz. Pero algo se activó. Algo se quedó. Y a veces, por más que quieras seguir adelante, una parte de ti se siente atada al recuerdo de ese momento. Y aquí viene la pregunta que duele. ¿Realmente extrañas a esa persona? ¿O extrañas cómo te hizo sentir tu cuerpo cuando estaban juntos? Vamos a sumergirnos en lo que no se dice. En los lazos invisibles que se crean durante el sexo. En las memorias que tu cuerpo guarda aunque tú quieras olvidar. En la posibilidad de que exista un vínculo más allá de lo físico, una energía que te sigue tocando desde lejos. Este no es un espacio para juzgar. Ni para olvidar. Es un lugar para entender. Porque cuando entiendes lo que quedó grabado, puedes dejar de culparte por seguir sintiendo. Y si te quedas conmigo, tal vez descubras algo que nadie te había dicho. Que esa huella sexual que te dejó tu ex no es una debilidad, ni una obsesión. Es parte de una historia energética que tu alma aún está intentando cerrar. Bienvenido. La huella que el cuerpo no olvida, cuando el sexo deja marca en el alma. A veces creemos que cerramos ciclos. Que ya no duele. Que el tiempo hizo su trabajo. Que hemos soltado. Y sin embargo, en el momento más inesperado, esa imagen vuelve. No como un recuerdo triste, ni como una nostalgia romántica. Vuelve como un eco corporal. Una sensación. Un estremecimiento sutil. Un suspiro que nace sin razón. ¿Te ha pasado? Estás haciendo algo cotidiano. Caminas por la calle, doblas la ropa, te sirves un café. Y de pronto, sin aviso, tu cuerpo recuerda. Ese roce. Esa mirada. Esa respiración compartida. Y por un instante, te ves ahí otra vez. Desnudo. Vulnerable. Entregado. ¿Qué es eso que se activa? ¿Por qué el cuerpo guarda huellas que la mente intenta enterrar? La respuesta no está en la lógica. Está en la memoria más profunda. Porque el cuerpo tiene memoria. Y el alma también. Y cuando el sexo ocurre con intensidad, deja rastro. No solo en la piel, sino en la energía. En la vibración. En lo invisible. Carl Jung habló de esto sin decirlo directamente. Él hablaba del inconsciente, de los símbolos, de las imágenes arquetípicas que nos habitan. Pero cuando dos personas se encuentran sexualmente, no solo se unen sus cuerpos. Se unen sus inconscientes. Y allí ocurre algo más poderoso de lo que imaginamos. No se trata de que el sexo sea malo o peligroso. Se trata de reconocer que es un acto de apertura energética, emocional y espiritual. En ese momento, las defensas bajan. Lo racional se disuelve. Lo instintivo se activa. Y lo inconsciente se entrelaza. Y si hubo emoción, si hubo deseo genuino, si hubo entrega, entonces hubo traspaso. Energía que va y viene. Memorias que no se explican, pero que se sienten. Eso que llamamos huella sexual no es solo un recuerdo mental. Es una impronta energética. Una especie de código que se imprime en tu campo sutil. Una vibración que se entrelaza con la tuya y que, si no se transforma, permanece. Es por eso que a veces te preguntas, ¿por qué no puedo olvidarle? ¿Por qué aún lo siento aunque ya no lo amo? ¿Por qué, incluso después del dolor,
Hay algo que me atrae hacia él o hacia ella. Tal vez no es amor. Tal vez ni siquiera es apego. Tal vez es que tu cuerpo lo recuerda. Porque ese vínculo fue más allá de lo físico. Fue energético. Y eso, cuesta soltarlo. Muchos buscan cortar ese lazo con lógica. Repiten mantras. Se convencen de que fue tóxico. De que no era para tanto. Se fuerzan a mirar adelante. Pero el cuerpo no obedece a la mente. Y el alma menos. El alma necesita comprender, no reprimir. Por eso, cuando alguien te dice que ya deberías haber olvidado, sonríe con compasión. Nadie puede medir la intensidad de lo que sentiste. Nadie puede ver lo que tu energía recibió. Y nadie, excepto tú, puede decidir cuándo es momento de liberar esa huella. Algunos vínculos sexuales son puentes. Te conectan con una parte de ti que no conocías. Te abren. Te revelan. Pero también te dejan expuesto. Porque cuando compartes el cuerpo, compartes el alma. Lo sepas o no. Lo quieras o no. Hay personas que solo estuvieron una vez. Un encuentro fugaz. Sin promesas. Sin nombre completo. Y aún así, dejaron marca. ¿Por qué? Porque no es la duración lo que determina la profundidad. Es la intensidad. La conexión. La vibración. Hay cuerpos que se reconocen. Como si se hubieran buscado por vidas. Como si en ese instante dijeran, ah, eras tú. Y aunque la historia nunca florezca, esa chispa queda grabada. Y también están los otros. Aquellos con los que compartiste años. Relaciones largas. Con risas, lágrimas, rutinas, discusiones. Y a veces, incluso después del duelo, el cuerpo sigue recordando los momentos de entrega. No todo fue dolor. No todo fue ruptura. También hubo encuentros sagrados. Momentos en los que, en medio del caos, se amaron desde el cuerpo. Y eso, no se borra fácil. Entonces llega el silencio. La distancia. El tiempo. Pero en las noches en que todo se apaga, en los sueños o en los momentos de vulnerabilidad, esa huella vuelve a hablar. No para castigarte. No para confundirte. Sino tal vez para recordarte que fuiste tocado de verdad. Que te entregaste. Que viviste. Y está bien. No tienes que eliminar esa memoria. No tienes que odiarla. No tienes que arrancarla de ti. Tal vez solo necesitas mirarla con otra conciencia. Entender que no eres débil por sentir. Que no estás roto por recordar. Que hay experiencias que se quedan porque vinieron a enseñarte algo. Sobre ti. Sobre tu deseo. Sobre tu alma. Y si aún duele, si aún vibra, si aún lo sientes, tal vez no se trata de volver a esa persona. Tal vez se trata de volver a ti. A lo que se activó en ti en ese encuentro. A la parte de ti que se abrió. Que se mostró. Que se atrevió a sentir. Porque cada encuentro íntimo es también un espejo. Te muestra quién eras en ese momento. ¿Qué buscabas? ¿Qué necesitabas? ¿Qué deseabas? Y eso también es parte del camino. Hay quienes sienten culpa por haber entregado tanto. Por haber dejado que otro cuerpo los tocara tan profundo. Por haberse quedado marcados. Pero ¿cómo no quedar marcado por algo que tocó tu alma? Es tiempo de honrar esa huella. No con nostalgia. No con apego. Sino con gratitud. Porque te recordó que puedes sentir. Que puedes abrirte. Que eres más que piel. Que tu cuerpo es templo, pero también es historia. Y como toda historia, puede ser recordada sin ser vivida de nuevo. Puede ser comprendida sin necesidad de revivirla. No todos los ex fueron amores verdaderos. Pero algunos encuentros sexuales fueron experiencias del alma. Y eso, cuando se acepta, sana. No borra. No elimina. Pero transforma. Y tal vez, justo en ese acto de reconocer la huella sin culpas ni juicios, empieza la verdadera libertad. Cuando no puedes olvidar a quien te tocó el alma. No es que no lo intentes. Has hecho todo lo que dicen que deberías hacer, dejaste de buscar su nombre en redes, no respondiste más sus mensajes, cerraste los ojos cada vez que un recuerdo quiso colarse en tu mente. Incluso has salido con otras personas. Has intentado avanzar. Pero hay algo dentro de ti que no coopera. Algo que sigue amarrado a esa experiencia. A esa piel. A ese fuego. Y no sabes explicarlo. Porque no es amor. O al menos no es ese amor que esperabas que durara. Tampoco es apego. Ya no lo necesitas. No te hace falta en tu día a día.
Has demostrado que puedes vivir sin él o sin ella. Y sin embargo, sigue presente, como una sombra suave, como una nota que no se disuelve del todo, como un eco que aún resuena cuando todo está en silencio. ¿Qué es eso que te hace seguir sintiendo? Es posible que no sea la persona a lo que extrañas. Es posible que lo que no has podido soltar sea la parte de ti que se activó durante ese vínculo. Porque durante el sexo no solo se rozan cuerpos, se despiertan memorias internas, se activan proyecciones, se reflejan partes no sanadas y se abren puertas al inconsciente. Carl Jung decía que no vemos a las personas como son, sino como somos nosotros. Y cuando alguien llega y toca tu cuerpo, también está tocando todo lo que habita dentro de ti, tus heridas, tus fantasías, tus miedos, tus vacíos, tus deseos profundos. Todo eso se despierta, todo eso se mueve. Y esa persona se convierte, muchas veces, en un espejo viviente de tu mundo interior. Entonces no es él, no es ella, es lo que esa relación activó en ti. Tal vez te hizo sentir deseado por primera vez. Tal vez te miró con una intensidad que nadie más había tenido. Tal vez se atrevió a tocar partes tuyas que tú mismo no habías explorado. Tal vez te abrazó en medio de una noche en que todo lo demás se caía. Y en ese instante, aunque fuera breve, te sentiste vivo. Te sentiste completo. Y eso es lo que cuesta soltar. La emoción que se activó. La energía que se movió. El momento en que fuiste más tú que nunca. Por eso, aunque ya no haya amor, sientes. Porque la energía no se corta como se borran los mensajes. Permanece. Circula. Vibra. Hay personas que no entienden esto. Te dicen, ya pasó, supéralo. Pero no saben que el cuerpo guarda. Que la piel recuerda. Que el alma no se somete al calendario. Y si a todo eso le sumas un deseo que quedó inconcluso, una historia que se rompió de forma abrupta, un cierre que nunca llegó, entonces lo que sientes es una especie de vacío. Como si una parte de ti aún estuviera esperándole. Como si algo aún estuviera en pausa, esperando que el ciclo se complete. Esa energía pendiente se convierte en un hilo invisible. Un lazo que no se ve, pero que tira de ti en ciertos momentos. A veces es solo un pensamiento fugaz. A veces es un sueño. O una sincronía. O un olor. O una canción. Y ahí estás otra vez. No porque quieras volver, sino porque algo dentro de ti aún no terminó de irse. Y puede que ya no quieras a esa persona en tu vida. Pero tampoco puedes negar lo que fue. Porque negar lo que sentiste solo alarga el duelo. Solo profundiza la huella. Por eso, para sanar esa memoria, necesitas mirar más allá de la superficie. No se trata de convencerte de que ya no lo amas. Se trata de entender qué parte de ti sigue atada a ese vínculo. ¿Qué proyección pusiste sobre él? ¿Qué sombra tuya se activó en ella? ¿Qué necesidad tuya fue tocada en ese encuentro? A veces, lo que no puedes soltar, es tu propia imagen reflejada en el otro. Lo que viste, lo que soñaste, lo que creíste que podía ser. Y eso duele. Porque no estás perdiendo solo a alguien. Estás perdiendo una versión de ti mismo que nació con esa relación. ¿Y cómo se suelta eso? No se suelta forzando. Se suelta entendiendo. Dándole lugar. Aceptando que hay vínculos que, aunque se acaben, dejan marcas. Que no todo tiene que ser eterno para ser real. Que hay personas que vinieron solo a abrirte. A tocarte. A moverte. Y luego, a irse. Eso no les quita valor. No hace que lo vivido sea menos importante. De hecho, esas relaciones muchas veces son las que más te transforman. Porque no vinieron a darte estabilidad. Vinieron a revelarte. A mostrarte una parte de ti que estaba dormida. Una fuerza. Una herida. Un deseo. Y claro, el sexo fue el canal. Porque el sexo, cuando es profundo, no es solo físico. Es una forma de fundirse. De conocerse sin palabras. De mirarse sin máscaras. De sentir sin defensas. Y eso, aunque solo ocurra una vez, puede dejar una memoria intensa. Porque no fue solo placer. Fue conexión. Y tú lo sabes. Lo sientes. Lo reconoces. El problema no es que aún lo sientas. El problema es que crees que deberías haberlo olvidado. Y no es así. No todas las experiencias están hechas para olvidarse. Algunas están hechas para quedarse. Para recordarte quién fuiste. Para marcar un antes y un después. Para servir como punto de referencia en tu evolución emocional.
Así que tal vez no se trata de cortar el lazo. Tal vez se trata de transformarlo, de mirarlo con otros ojos, de dejar de luchar contra esa energía y empezar a integrarla. Porque al final, la única manera de sanar una huella emocional o sexual es dándole conciencia, nombrándola, sintiendo lo que aún vibra, honrando lo que fue sin aferrarse a lo que ya no es. Y eso no se hace en un día. Pero empieza por dejar de culparte. Si aún sueñas con esa persona, no estás mal. Si aún la sientes al tocarte, no estás roto. Si aún piensas en ella cuando estás en silencio, no eres débil. Solo eres humano. Profundamente humano. Y dentro de esa humanidad hay belleza. Hay verdad. Hay alma. El verdadero problema no es que no hayas soltado. Es que nadie te enseñó cómo sostener lo que se siente sin destruirte por dentro. Te dijeron que tenías que olvidar rápido. Que el sexo sin compromiso no deja huella. Que si duele es porque sigues enamorado. Pero la verdad es otra. La verdad es que el cuerpo sabe. El alma escucha. Y la energía permanece hasta que se transforma. Así que aquí estás. Sintiéndolo todavía. A veces con rabia. A veces con ternura. A veces con deseo. A veces con pena. Pero siguiéndolo sintiendo. Y eso, está bien. No significa que vayas a volver. No significa que no haya alguien más para ti. Solo significa que hubo algo real. Algo intenso. Algo sagrado. Y cuando eso ocurre, no se borra con el tiempo. Se honra. Se escucha. Y poco a poco, se libera. Pero para liberar, primero hay que comprender. Y hoy, en este instante, ya estás más cerca de esa comprensión. No estás solo en esto. Todos, en algún momento de la vida, cargamos con una huella así. Lo importante no es si la tienes. Lo importante es cómo decides caminar con ella, sin que te impida avanzar. Y eso, ahora, ya lo estás haciendo. Sueños, sincronías y señales, cuando el alma no olvida. Hay momentos en los que crees haber cerrado el ciclo. Has pasado el duelo, has respirado hondo, has seguido con tu vida. Pero una noche, sin que nada lo anuncie, sueñas con esa persona. Está ahí, como si nunca se hubiera ido. A veces te habla. A veces te mira. A veces simplemente aparece en silencio, pero su presencia es tan viva que despiertas con el corazón latiendo más fuerte. Y no entiendes por qué. ¿Por qué sigues soñando con alguien que ya no forma parte de tu presente? El sueño no es solo una fantasía nocturna. Es un lenguaje del alma. Y cuando sueñas con alguien que dejó una huella sexual en ti, no siempre es porque lo extrañes. A veces es porque una parte de esa energía aún vive dentro de ti. Aún se mueve. Aún quiere ser vista. No es casualidad. No es capricho del inconsciente. Es un símbolo. Carl Jung decía que el sueño es una carta escrita por el inconsciente que intenta despertar a la conciencia. Y cuando esa carta trae el rostro de tu ex, o su cuerpo, o una escena íntima compartida, no siempre está hablando de él o ella, sino de ti. De algo tuyo que aún está en proceso. De una parte de tu alma que aún no ha terminado de integrarse. Y no es solo en los sueños. A veces lo ves en señales que parecen imposibles. Escuchas su canción en la radio justo cuando piensas en él. O encuentras una foto vieja sin buscarla. O ves a alguien en la calle con su misma voz, su mismo andar, su misma esencia. Y algo se activa en ti. No sabes si es real. No sabes si estás proyectando. Pero ahí está. Vibrando. Eso que llamamos sincronía no es un accidente. Es una forma en la que la vida, o tu alma, intenta mostrarte que aún hay algo pendiente. Puede que no sea un regreso. Puede que no sea una señal de que deben volver. Pero sí es una llamada. Una oportunidad de mirar hacia adentro. ¿Sigues soñando con esa persona? Pregúntate, ¿qué está representando en el sueño? ¿Aparece con ternura o con dolor? ¿Te acaricia o te ignora? ¿Estás en paz o estás corriendo detrás de él o de ella? Porque cada imagen, cada sensación, es un símbolo. Y ese símbolo viene de una parte de ti que aún quiere ser escuchada. Tal vez tu inconsciente aún no ha soltado la sensación de estar deseado. O el miedo al abandono. O la culpa por haberte entregado. O el placer que sentiste por primera vez. Y esa persona, que fue el canal de esa experiencia, aparece como una figura viva, porque en ti, esa emoción aún está viva. También están las señales externas. Los momentos extraños que no puedes explicar. Justo cuando ya no pensabas en él, te escribe.
o alguien menciona su nombre, o siente su olor en el aire. Y por un segundo, el tiempo se dobla. El corazón se detiene. El recuerdo se hace presente. ¿Es casualidad? ¿Es una prueba del universo? ¿Es tu mente jugando contigo? Tal vez no hay una única respuesta. Pero lo cierto es que cuando el alma no ha terminado un proceso, la vida encuentra formas de recordártelo. Y muchas veces, la energía sexual que compartiste con esa persona es tan potente, tan intensa, tan profunda, que su vibración permanece contigo mucho después del último encuentro. Y si la relación fue abrupta, si se rompió de golpe, si no hubo cierre, entonces la energía queda en el aire. Como una puerta que no se cerró del todo. Como una conversación que no se tuvo. Como un deseo que no se consumó del todo. Y eso, busca salida. Busca expresión. Busca espacio para resolverse. Los sueños, las sincronías, las señales, son formas en las que esa energía se manifiesta. Pero aquí viene algo importante, no todas las señales significan que debas volver. No todos los sueños significan que aún lo amas. No todas las coincidencias son un llamado a retomar la historia. Algunas son espejos. Otras son pruebas. Otras, simplemente, son memorias que necesitan luz. Porque el alma también tiene su lenguaje. Y a veces, para soltar algo, primero necesita volver a mirarlo. Sentirlo. Nombrarlo. Y los sueños hacen eso. Las señales hacen eso. Te traen de vuelta, no para aferrarte, sino para que termines de soltar con conciencia. Y a veces, no es tu alma la que llama. Es la del otro. Porque si hubo unión real, si hubo intercambio energético profundo, el vínculo fue bidireccional. No solo tú lo sentiste, también él o ella lo vivió. Y aunque ya no estén en contacto, la conexión puede seguir activa en niveles sutiles. Tal vez también sueña contigo. Tal vez también te siente. Tal vez, en lo invisible, aún hay un hilo entre los dos. No se trata de vivir anclado al pasado. Se trata de aprender a leer los símbolos del presente. De entender que el sexo no es solo físico. Que deja impresiones en capas más profundas. Que hay encuentros que te conectan a niveles que la lógica no puede explicar. Y lo más hermoso, y doloroso, es esto, no siempre vas a entender por qué sigues soñando con él. No siempre vas a encontrar un motivo claro para esa canción que suena cuando piensas en ella. No siempre vas a poder ponerle nombre a eso que vibra. Pero puedes observarlo. Puedes escucharlo. Puedes dejar que te hable. Y puedes preguntarte, ¿qué necesita mi alma resolver? Tal vez sea la necesidad de cerrar algo que no se cerró. O de perdonarte por lo que callaste. O de aceptar que fuiste más vulnerable de lo que te permitiste ver. O de agradecer lo que viviste, aunque doliera después. Las señales no son instrucciones. Son espejos. Son puentes hacia tu interior. Y tú decides si los cruzas, o si solo los miras pasar. A veces, el mayor acto de amor hacia uno mismo no es volver con quien dejó huella, sino mirar esa huella con ternura. Con respeto, con madurez. Reconocer que fue real, que te transformó. Y que, aunque el cuerpo aún recuerde, tú puedes seguir adelante. No todos los sueños necesitan cumplirse. Algunos solo vinieron a mostrarte lo que aún vive en tu interior. Y cuando los honras, se disuelven. Cuando los escuchas, se transforman. Y entonces, un día, sin darte cuenta, dejas de soñar con él. O si sueñas, ya no duele. Y si escuchas su nombre, ya no tiembla tu cuerpo. Porque ya no estás en guerra con esa memoria. Porque has hecho las paces con lo que fue. Y con lo que ya no será. Y esa, es una forma de libertad más profunda que cualquier olvido. El lazo invisible, cuando el sexo te une más allá del cuerpo. Hay algo que nadie te explica cuando hablas de sexo, amor y despedidas. Te hablan del duelo, del desapego, de sanar el corazón. Pero muy pocos te hablan de lo que se queda en ti cuando el cuerpo ya no está, pero la energía aún no se ha ido. Muy pocos te dicen que hay un lazo que se forma cuando compartes tu cuerpo desde el alma. Un hilo invisible. Un canal abierto. Un puente que, aunque no se ve, puede seguir transmitiendo sensaciones, pensamientos, emociones, incluso después del adiós. Ese lazo no es un mito. No es una exageración romántica. Es energía. Porque cuando tienes una relación sexual, no solo hay fricción de pieles ni intercambio de fluidos. Hay intercambio de información energética. Tu campo se abre. El del otro también. Y en ese espacio donde ambas vulnerabilidades se encuentran, algo se mezcla, algo se graba, algo se queda.
Ese lazo energético puede ser tan sutil que ni lo notas, hasta que lo sientes. Es ese pensamiento repentino que no entiendes por qué llega. Es ese cambio de ánimo que te atraviesa sin razón. Es esa ansiedad extraña, ese deseo inesperado, ese recuerdo corporal que aparece como una ola sin aviso. A veces, incluso, es un sueño lúcido. Una imagen tan real que parece que el otro estuviera ahí, tocándote otra vez. Y no es obsesión. No es debilidad. Es conexión energética sin cerrar. Esto ocurre, sobre todo, cuando hubo una entrega profunda. Cuando el acto sexual no fue solo físico, sino emocional y energético. Cuando bajaste todas tus defensas. Cuando te mostraste. Cuando te abriste por completo. Ahí, en ese instante, la fusión fue total. Y el hilo quedó tejido. Ese lazo puede ser amoroso. Puede ser dulce. Puede haber nacido desde una vibración alta. Pero también puede estar contaminado. Porque si hubo dolor, si hubo miedo, si hubo manipulación emocional, si hubo heridas abiertas, entonces la energía que quedó flotando no es pura. Es una mezcla compleja que se sigue moviendo dentro de ti, aun cuando ya no estás con esa persona. Y por eso a veces te cuesta respirar sin saber por qué. Por eso a veces sientes que una parte de ti no te pertenece. Por eso, incluso después de terminar la relación, hay días en que te invade una emoción que no es tuya, que viene de afuera, que viene de él o de ella. Hay quienes dicen que es telepatía. Otros lo llaman conexión de almas. Otros lo ven como la memoria del cuerpo. Pero lo cierto es que, cuando la energía sexual se une con la emocional, el lazo no desaparece solo con distancia o con tiempo. Queda anclado en tu campo. Y hay quienes cargan con estos lazos durante años. Siguen soñando con una persona que no han visto en décadas. Siguen reaccionando emocionalmente a su recuerdo. Siguen sintiendo vibraciones sutiles cuando piensan en ella. Y no entienden por qué. La respuesta está en el vínculo. En ese hilo que no se cortó. En ese espacio energético que quedó abierto. Esto no significa que estés atado para siempre. Pero sí significa que mientras no seas consciente de ese lazo, puede afectarte. Puede alterar tus emociones, tu deseo, tu energía vital. Incluso puede bloquearte para conectar con alguien más. Porque si una parte de ti sigue unida energéticamente a alguien del pasado, es como si no tuvieras todo tu poder disponible en el presente. Es como si una parte tuya siguiera mirando hacia atrás. Y eso, se siente, se nota, se arrastra. El problema es que nadie nos enseña a reconocer estos lazos. Nos dicen que cortar es dejar de hablar, dejar de ver, eliminar fotos. Pero eso es solo la superficie. El lazo profundo sigue ahí. Silencioso. Activo. A veces suave. A veces intenso. Pero vivo. Y entonces te preguntas, ¿por qué esta persona me dejó una huella más fuerte que las demás? ¿Por qué, si solo fue un encuentro, no puedo olvidarlo? ¿Por qué siento que algo quedó pendiente, aunque todo haya terminado? Tal vez porque no fue solo química. Tal vez porque su energía tocó algo tuyo que nadie más había tocado. Tal vez porque en esa unión hubo una fusión más allá de lo racional. Tal vez porque, incluso sin saberlo, tu alma reconoció algo en él o en ella. Un fragmento antiguo. Un eco de otra historia. Una vibración familiar. Y eso no se borra con una decisión. No se elimina con un ya no quiero. Porque no es tu mente la que está atada. Es tu campo sutil. Es tu cuerpo energético. Es tu alma. Y cuando eso ocurre, cuando el lazo persiste, comienzas a sentir que no eres totalmente libre. No porque aún lo ames. No porque quieras volver. Sino porque una parte de ti sigue en conexión. Y esa conexión, aunque invisible, consume energía. A veces te roba paz. A veces te resta claridad. A veces te hace sentir que hay algo mal en ti por no poder avanzar. Pero no estás roto. No estás loco. Solo estás vinculado en lo invisible. Y aquí viene lo más importante, no necesitas cortar ese lazo con violencia. No necesitas odiar. No necesitas negar lo que fue. Lo que necesitas es traer conciencia. Reconocer que ese vínculo existió. Que fue profundo. Que dejó una huella. Y desde ahí, empezar a transformarlo. Porque todo vínculo energético puede ser transmutado. No para borrarlo, sino para integrarlo desde un lugar más elevado. ¿Cómo? Mirando esa historia sin culpas, sin idealizaciones, sin victimismo, viéndola como lo que fue,
una experiencia que vino a enseñarte algo, a tocar una parte de ti que necesitaba ser vista, a abrirte a una dimensión más profunda de tu ser. Y sí, tal vez esa persona fue un canal. Tal vez no era tu destino, pero sí fue un portal. Uno que abrió heridas, pero también reveló tesoros. Entonces no se trata de cortar para olvidar. Se trata de honrar para liberar. Porque cuando entiendes que el lazo que sientes no es un castigo, sino un mensaje, dejas de pelear con él. Dejas de forzar el olvido. Y empiezas a caminar hacia la verdadera sanación, la que no arranca de raíz, sino la que integra con respeto. Hay cuerpos que se encuentran solo una vez, y dejan una marca eterna. No por lo que hicieron, sino por la vibración que compartieron. Y si hoy aún sientes esa presencia, si aún sueñas, si aún vibras, no es porque estés mal. Es porque viviste algo real, algo profundo, algo sagrado. Y ahora estás listo para comprenderlo, para mirar ese hilo invisible, con amor, empezar a devolverlo a la tierra, a tu centro, a tu alma. Porque el verdadero cierre no llega cuando olvidas. Llega cuando puedes mirar esa conexión sin que duela, sin que queme, y sin que te robe energía. Solo así el lazo se transforma. Solo así, por fin, puedes ser libre. Sabotaje invisible, cuando el cuerpo sigue atado a alguien y no puedes amar de nuevo. Has intentado. Lo sabes. Te abriste otra vez. Conociste a alguien que parecía buena persona. Interesante. Cálido. Tal vez incluso a alguien que te trató mejor que aquel ex que aún vibra en tu memoria. Todo parecía estar bien. Pero no fluía. Había algo dentro de ti que no se dejaba tocar. Que no se entregaba del todo. Que ponía distancia. Que cerraba justo cuando empezaba a sentir. Y te preguntaste qué estaba mal contigo. No es que no quieras amar. Es que no puedes sentirte igual. Es como si una parte de ti se hubiera quedado congelada en el pasado. Como si la intensidad que viviste con esa otra persona hubiera dejado una marca tan profunda, que ahora todo lo demás te parece tibio, apagado, insuficiente. Y es ahí donde muchas personas comienzan a sabotearse sin saberlo. Porque no es una decisión consciente. No estás eligiendo quedarte solo. No estás rechazando el amor que llega porque no lo deseas. Simplemente hay algo en tu energía que no está disponible. Algo que sigue conectado a otra historia. A otro cuerpo, a otro momento. Ese algo es el lazo no resuelto. Puede que tu mente ya haya aceptado que todo terminó, pero el cuerpo no miente. Y el cuerpo, cuando aún está vibrando con una experiencia pasada, bloquea el flujo natural del deseo hacia lo nuevo. Es como si una parte de tu alma aún esperara que la historia anterior se completara. Como si no pudiera abrirse del todo a alguien más, porque siente que aún hay una escena sin cerrar, una conversación no dicha, un encuentro pendiente. Ese tipo de bloqueo es común en personas que vivieron una conexión sexual profunda con alguien que no supo quedarse. Alguien que encendió fuegos internos, que activó memorias emocionales y sexuales intensas, pero que luego desapareció, hirió o se marchó dejando todo a medias. Y ahora, aunque pasen los meses, aunque lleguen personas nuevas, aunque tú mismo quieras avanzar, tu energía sigue girando en círculos en torno a esa experiencia. No te culpes. No es tu culpa sentirlo, pero sí es tu responsabilidad empezar a traer luz a eso que todavía te habita. Lo primero es darte cuenta. Reconocer que estás atado no por voluntad, sino por resonancia. Porque una parte de ti quedó enganchada a la intensidad de lo vivido. Porque el sexo no fue solo físico, fue emocional, espiritual, energético. Y eso, cuando no se integra, se convierte en una atadura sutil. Ese tipo de vínculo puede hacerte comparar todo lo nuevo con lo viejo. Y casi siempre, lo nuevo pierde. Porque el recuerdo tiene el poder de idealizar. De exagerar lo bueno y minimizar lo malo. Y entonces, sin darte cuenta, conviertes a esa persona en un símbolo imposible de igualar. No por lo que fue, sino por lo que tú proyectaste en ella. Por eso, aunque alguien más te mire con amor, tú no puedes sentirte completamente presente. Hay una parte de ti que está mirando hacia atrás, que sigue esperando que esa vibración antigua vuelva, que te sigue comparando con un fantasma. Y el problema es que, mientras eso ocurre, te pierdes el presente, te pierdes a las personas reales, te pierdes a ti mismo. Y aquí está la verdad incómoda: si no liberas esa huella, tu energía sexual queda comprometida. No solo con esa persona, sino con una imagen interna que has construido alrededor de ella. Una mezcla de deseo, dolor,
idealización y nostalgia que se convierte en una prisión invisible. Tu cuerpo puede tener ganas de tocar a alguien más, pero no se rinde. Tu mente quiere enamorarse otra vez, pero no se expande. Tu corazón quiere confiar, pero no termina de abrirse. Y no sabes por qué. Hasta que un día, te das cuenta de que aún estás sosteniendo algo que ya se fue. Y sí, cuesta soltar. Sobre todo cuando ese encuentro te hizo sentir vivo como nunca antes. Cuando encendió tu deseo, tu fuego, tu vulnerabilidad. Cuando te mostró partes de ti que ni tú conocías. Es difícil decirle adiós a una experiencia que fue tan intensa. Porque una parte de ti teme que nunca más se repita. Que nada vuelva a sentirse igual. Pero lo cierto es que nada volverá a sentirse igual mientras sigas cargando esa memoria sin resolver. No se trata de olvidar, ni de reprimir. Se trata de integrar, de mirar esa experiencia con nuevos ojos, de honrarla por lo que fue, y devolverle su lugar en el pasado. Porque el presente necesita tu presencia, tu energía completa, tu cuerpo limpio, tu deseo libre. Y para lograr eso, hay que tomar decisiones conscientes. No basta con querer amar otra vez. Hay que crear espacio para que ese amor pueda entrar. Y ese espacio se crea cuando te atreves a sentir lo que aún no has sentido, a llorar lo que aún duele, a gritar lo que callaste, a cerrar los ojos y decir en voz baja, gracias por lo que fuimos, pero ya no quiero que sigas dentro de mí. Sí, es un acto energético, pero también emocional. Es darte el permiso de soltar no solo a la persona, sino la parte de ti que quedó enganchada a ella. Es despedirte de la versión tuya que se aferró a esa historia. Y abrirle espacio a una nueva versión que pueda amar distinto. Y lo más poderoso es esto, cuando empiezas a limpiar tu campo energético de vínculos no resueltos, todo cambia. Tu energía vital vuelve a ti. Tu deseo despierta. Tu mirada se ilumina. Y las personas lo sienten. No saben por qué, pero sienten que algo en ti está más disponible, más presente, más real. Porque ahora sí puedes entregarte sin miedo, sin comparaciones, sin fantasmas en la cama. Porque tu cuerpo ya no está dividido entre lo que fue y lo que podría ser. Está aquí, ahora, vivo, entero. Y eso es irresistible. Pero no se logra con fórmulas mágicas. Se logra con conciencia, con verdad, con tiempo, con compasión hacia ti mismo. Hoy puedes empezar. Puedes cerrar los ojos y preguntarte, ¿a quién sigo llevando dentro, aunque ya no esté? ¿Qué parte de mi energía sigue amarrada al pasado? ¿Qué vínculo necesito transformar para volver a amar con todo mi ser? Las respuestas llegarán. Tal vez en un sueño. Tal vez en una señal. Tal vez en un silencio profundo. Pero llegarán. Y cuando lo hagan, no huyas. Escucha. Siéntelo. Agradece. Y luego, poco a poco, suelta. Porque amar otra vez no empieza cuando alguien nuevo aparece. Empieza cuando tú te liberas de todo lo que ya no te pertenece. Empieza contigo. ¿Estaba escrito, o fue solo una elección? El destino, el libre albedrío y los vínculos que dejan marca. Hay personas que aparecen en tu vida como si hubieran sido escritas en algún rincón secreto del universo. No las buscaste. No las esperabas. Tal vez ni siquiera eran tu tipo. Pero algo en su presencia quebró tu rutina emocional. Algo en su mirada te hizo sentir que el tiempo se doblaba. Que ya habías estado ahí antes. Que el cuerpo recordaba lo que tu mente no entendía. Y entonces lo sentiste. Esto no es casualidad. ¿Era destino? ¿Era un contrato del alma? ¿Era una prueba? ¿O simplemente fue una coincidencia cargada de intensidad? Cuando alguien deja una huella sexual tan profunda que sigue sintiéndola tiempo después, es inevitable preguntarse si eso ya estaba escrito. Sí, de alguna forma, esa persona tenía que llegar. Si esa historia fue parte de un plan más grande que tú mismo. Y si lo fue, ¿por qué terminó? ¿Por qué dolió? ¿Por qué no se quedó? Aquí entramos en el misterio. En la frontera entre lo que elegimos y lo que nos elige. Entre lo que decidimos y lo que parece inevitable. Carl Jung decía que lo que no se hace consciente se manifiesta en la vida como destino. En otras palabras, lo que tú no reconoces dentro de ti, el mundo te lo traerá una y otra vez hasta que puedas verlo. Y eso también se aplica a los vínculos. A veces, esa persona que llegó y te sacudió, que te hizo temblar por dentro, que encendió tu cuerpo y tu alma, vino como un espejo. No para quedarse. No para completarte.
sino para mostrarte algo que aún estaba dormido en ti. Y por eso, aunque haya sido breve, aunque haya dolido, sientes que fue sagrado. Porque lo fue. Lo fue en el sentido más real. Vino a cumplir una función energética, emocional y espiritual en tu vida. Vino a tocar una parte de ti que necesitaba despertar. Vino a ponerte en marcha. A romperte, quizás. A revolverte. Pero también a empujarte hacia un nuevo nivel de conciencia. ¿Eso significa que estaba escrito? Depende de cómo entiendas el destino. Hay quien cree que hay rutas trazadas antes de nacer, que nuestras almas acuerdan ciertos encuentros, ciertos aprendizajes, ciertos amores que no van a durar, pero que van a marcarte para siempre. Otros creen que todo lo construimos en el presente, que no hay nada fijo, que cada decisión va escribiendo el camino, que todo es elección. Tal vez sea ambas cosas. Tal vez hay personas que están destinadas a cruzarse contigo, pero tú eliges qué hacer con ese cruce. Tal vez hay vínculos que tienen una fuerza inexplicable, pero tú decides si los conviertes en un templo o en un campo de batalla. El libre albedrío no borra la intensidad del encuentro, pero sí define qué haces después de sentirla. Y cuando se trata de vínculos sexuales intensos, esa elección es más compleja de lo que parece, porque la química te arrastra. El deseo nubla. La energía compartida se confunde con amor. Y muchas veces, nos entregamos sin entender que estamos firmando a nivel vibracional. Hay encuentros que parecen tan mágicos, tan precisos, tan imposibles de replicar, que te convencen de que tenían que pasar. Y sí, tal vez tenían que pasar. Pero eso no significa que tenían que durar. Ahí está la trampa, creer que lo que se siente destinado es eterno. Y no siempre es así. A veces lo que parecía estar escrito solo venía a enseñarte una lección, a activar un nuevo nivel de ti, a confrontarte con una parte de tu sombra, a permitirte tocar una dimensión del amor o del deseo que no habías vivido, y luego, a desaparecer. Y cuando eso pasa, duele, porque tu mente no entiende por qué algo tan fuerte no se queda. ¿Por qué alguien que pareció encajar con tu alma se va sin explicación? ¿Por qué un cuerpo que parecía tu hogar se convierte en un recuerdo? Ahí es donde muchos se quedan atrapados, en la espera eterna de que el destino los vuelva a cruzar, en la esperanza de que si estaba escrito, en algún momento volverán, en la fe de que lo que parecía tan intenso no puede haberse ido para siempre. Y mientras tanto, la vida sigue, pero tú no estás del todo presente, porque sigues mirando hacia atrás, porque sientes que perdiste algo que no debía perderse, porque crees que si fue tan fuerte, es porque era el indicado. ¿Y si no lo era? ¿Y si solo fue el espejo que tu alma necesitaba en ese momento? ¿Y si la intensidad que sentiste no era señal de destino, sino de profundidad emocional mal canalizada? ¿Y si ese vínculo te mostró lo que puedes llegar a sentir, pero no era el lugar donde tenías que quedarte? Estas preguntas no son fáciles, porque confrontan la parte romántica y espiritual que todos tenemos. Esa parte que quiere creer que todo tiene un propósito, que si algo nos hizo sentir tanto, era porque tenía que ser. Pero tal vez lo que tenía que ser, ya fue. Y tu alma lo sabe. Y entonces el trabajo ya no es esperar a que el destino lo traiga de vuelta. Es usar esa experiencia para volver a ti, para reconstruirte, para recoger todo lo que entregaste, para liberar todo lo que se quedó atado, para recordar que tú también eres creador de tu camino. El destino no es una cadena, es un mapa, y tú decides si sigues por el mismo sendero, o si cambias de dirección. Tú eliges si ese lazo sexual que te marcó se convierte en una prisión, o en un recuerdo sagrado que honras, pero no cargas. Y aquí es donde entra la libertad más profunda, darte cuenta de que aunque alguien haya sido parte de tu historia energética, tú puedes elegir si sigue siéndolo. Puedes elegir si lo mantienes en tu campo, o si lo sueltas con gratitud. Eso es soberanía. Eso es sanar desde el alma. Porque no importa si estaba escrito o no. Lo que importa es lo que tú escribes hoy con tu energía, con tus decisiones, con tu deseo. Y si esa historia se cerró, si ese cuerpo ya no vuelve, si esa vibración se apagó, tú sigues aquí, vivo, sintiendo, aprendiendo, creciendo, amando. El destino pudo haberte llevado hasta él, pero el libre albedrío te puede llevar de regreso a ti. Y ese camino es el único que siempre vale la pena. Heridas que sabotean el amor. Lo que no ha sanado aún te domina. Hay algo que pocos se atreven a decir en voz alta, que muchas veces no es el amor lo que falta en una relación, sino la capacidad de sostenerlo.
No es que el otro no te haya amado. Es que no pudo quedarse. O tú no supiste recibirlo. Porque el amor, por sí solo, no basta cuando hay heridas sin sanar. Y esas heridas, casi siempre vienen del pasado. A veces son evidentes: abandono, traición, rechazo, abuso. Pero otras veces son sutiles: miradas que te hicieron sentir que no era suficiente, silencios que te enseñaron a callar tu deseo, encuentros sexuales que te dejaron confundido, desorientado, vacío. Todas esas experiencias dejan marcas. Algunas tan profundas que ni siquiera te das cuenta de que siguen vivas. Hasta que intentas amar de nuevo. Hasta que alguien te mira de verdad. Hasta que el cuerpo quiere entregarse y algo dentro de ti se contrae, se cierra, se pone a la defensiva. Porque lo que no has sanado, te sabotea. No importa cuánto hayas leído, cuánto hayas llorado, cuántas veces hayas dicho ya lo superé. Si esa parte rota sigue sin ser escuchada, se manifestará en tu vida actual. A veces como miedo, otras como confusión, a menudo como distanciamiento emocional o sexual. Y lo más cruel es que puede arruinar vínculos verdaderos. Esos que podrían haberse convertido en amor profundo. Esos que llegaron cuando estabas listo en lo externo, pero aún cargabas heridas en lo interno. A veces reaparece alguien de tu pasado. Alguien con quien sentiste una conexión real. Tal vez se fue. Tal vez tú lo alejaste. Pero vuelve. Y aunque el alma lo reconoce, aunque el deseo renace, algo dentro de ti tiembla. No sabes si confiar. No sabes si entregarte otra vez. Porque una parte tuya aún está marcada por lo que viviste antes. Por lo que no funcionó. Por lo que dolió. Y en lugar de permitir que ese reencuentro florezca, comienzas a sabotearlo. No contestas con la misma energía. Te pones frío. Te llenas de dudas. Buscas errores. Te adelantas al abandono. Reaccionas con heridas viejas a situaciones nuevas. Y tal vez el otro también está herido. Tal vez también teme. Y en lugar de hablarlo, ambos se esconden. Se alejan. Se protegen. Y lo que podría haber sido una segunda oportunidad, se convierte en otro desencuentro más. El alma quiere conectar. Pero la herida grita más fuerte. Esto también ocurre con personas nuevas. Alguien aparece. Hay química. Hay presencia. Hay intención. Pero tu cuerpo aún recuerda cuando te tocaban con desinterés. Cuando el sexo era usado para manipularte. Cuando amaste y no te eligieron. Cuando abriste el corazón y te traicionaron. Y entonces, tu mente quiere confiar. Pero tu sistema nervioso no. Tu alma quiere entregarse. Pero tu cuerpo aún se protege. Y sin darte cuenta, te saboteas. Te autosaboteas. Este es uno de los motivos por los que muchas personas repiten el mismo patrón una y otra vez. No es mala suerte. No es que todos los vínculos estén destinados al fracaso. Es que lo no sanado elige por ti. Atrae lo que se parece a tu herida. Y rechaza lo que no la entiende. Por eso muchas veces prefieres lo que duele, porque te resulta familiar. Y cuando llega alguien sano, alguien disponible, alguien que de verdad quiere quedarse, sientes que no hay chispa. Que algo falta. Que no te engancha. Pero no es que falte algo. Es que tu herida no se activa. Y como no sabes vivir sin ella, crees que eso no es amor. Y así te pierdes relaciones reales por estar todavía enredado en el campo energético de una historia que ya terminó, pero que no integraste del todo. La buena noticia es que esto se puede sanar. No se sana rápido. No se sana con frases vacías. Pero se sana. Y el primer paso es dejar de culparte. Entender que todo lo que hiciste, incluso lo que hoy te duele, fue una forma de protegerte. De sobrevivir. De sentirte amado como pudiste. Pero ya no necesitas seguir repitiendo los mismos patrones. Ya no estás en esa historia. Ahora tienes otra conciencia. Ahora puedes elegir distinto. Pero para hacerlo, necesitas sentarte contigo y escuchar a esa parte que aún duele. Esa parte sexual que fue tocada sin amor. Esa parte emocional que se entregó demasiado rápido. Esa parte espiritual que creyó que el otro era su destino, y que hoy aún lo espera. Esa parte no necesita que la regañes. Necesita que la abraces. Porque si no lo haces tú, seguirá buscando ser vista en tus relaciones. Sabotándolas. Confundiéndolas. Reaccionando desde la herida, en lugar de responder desde el alma. Y mientras eso no se transforme, todo vínculo que intentes construir estará contaminado. No porque no merezcas amor,
sino porque no estás disponible para recibirlo sin miedo. Y el miedo no es tu enemigo. El miedo es una señal. Es una alarma. Es un eco que dice, aquí hay algo que aún no has mirado. Por eso, si hoy estás frente a alguien y sientes que podrías amarle, pero también temes, no huyas. Si aparece alguien del pasado que te removió todo, pero no sabes si acercarte, no te cierres de inmediato. Pregúntate desde dónde reaccionas. ¿Desde el alma o desde la herida? Porque si es desde la herida, no podrás ver con claridad. Lo filtrarás todo con el miedo de volver a sufrir. Y no es justo para ti, ni para el otro. El amor verdadero no ocurre cuando todo está perfecto. Ocurre cuando dos personas se encuentran con sus heridas, pero no se las tiran. Se las muestran. Se las sostienen. Se ayudan a sanarlas. Pero para llegar a ese nivel, tú primero tienes que estar dispuesto a mirar las tuyas. A dejar de esconderlas. A dejar de actuar como si ya estuvieras bien, cuando sabes que hay partes dentro de ti que aún tiemblan con el nombre de tu ex, con la imagen de aquel encuentro, con la memoria de esa noche en que te sentiste todo, y luego, nada. No tienes que estar completamente sano para amar. Pero si necesitas estar consciente de tus heridas. Y dispuesto a no proyectarlas en los demás. Porque cuando una conexión real llega, no siempre avisa. A veces es suave. A veces es inesperada. A veces parece pequeña al principio. Pero si tú estás presente, si tú estás limpio por dentro, si tu energía está disponible, puede crecer. Puede florecer. Pero si estás lleno de memorias no resueltas, de vínculos sexuales que siguen activos en tu campo, de emociones congeladas, esa flor no tendrá espacio. La tierra tiene que estar fértil. Y para eso, a veces hay que arrancar raíces viejas. No para negar lo que fue, sino para permitir que algo nuevo nazca. Y ese trabajo es tuyo. Tu cuerpo lo necesita. Tu alma lo desea. Tu futuro lo agradecerá. Porque solo cuando dejas de sabotarte, empieza el verdadero amor. Cuando dos almas siguen unidas sin verse, la energía que no se rompe. No hay mensajes. No hay llamadas. No hay abrazos ni despedidas pendientes. La historia terminó, al menos en la superficie. Han pasado los días, los meses, incluso los años. Pero en lo profundo, sientes que algo sigue latiendo. No sabes explicarlo. No tienes pruebas. Y sin embargo, la presencia de esa persona sigue viva en ti, como si una parte de tu alma siguiera recordándola, aún en el silencio más absoluto. Es difícil de nombrar, porque no se trata de obsesión. No es deseo sexual desenfrenado. Tampoco es amor romántico. Es algo más sutil, más etéreo. Es como si una parte de tu ser aún estuviera enlazada a ese otro ser. Como si, sin importar la distancia o el tiempo, algo los mantuviera unidos en lo invisible. Y ahí comienza la confusión. Porque no sabes si eso que sientes es una señal. Si es tu intuición hablándote. Si el otro también te piensa, te sueña, te extraña. O si simplemente eres tú, aferrándote a una vibración que aún no logras transformar. Esto le ocurre a muchas personas que vivieron una conexión sexual y emocional profunda. Especialmente si no hubo un cierre claro. O si la separación fue abrupta, sin despedida real. O si hubo una entrega tan intensa que, aunque el vínculo se rompió afuera, por dentro quedó abierto. En estos casos, la energía sigue circulando. Tu mente puede decir que ya pasó. Tu boca puede repetir que lo ha superado. Pero si tu cuerpo tiembla cuando escuchas su nombre, si lo sueñas sin razón, si te viene a la cabeza justo antes de dormir o al despertar, si su energía aparece en momentos clave, entonces el lazo sigue activo. Y no necesitas verlo. No necesitas hablarle. Porque la conexión energética no necesita contacto físico para seguir viva. Solo necesita que ambos, aunque sea inconscientemente, la sigan alimentando. ¿Cómo se alimenta una conexión así? Con pensamientos. Con recuerdos. Con emociones intensas no procesadas. Con deseo no liberado. Con heridas no sanadas. Con ese eco que repite, todavía hay algo. Y a veces, ese algo no es amor. Es energía pendiente. Una conexión verdadera puede sentirse incluso a kilómetros de distancia. Puedes saber que el otro está pensando en ti sin que lo diga. Puedes sentir que se mueve emocionalmente cuando tú también te mueves. Puedes notar cómo su energía aparece en tus momentos de mayor apertura. Pero también es posible que no sea real. Que sea una ilusión creada por tu deseo. Por tu nostalgia.
por esa parte tuya que no quiere cerrar porque teme no volver a sentir algo así. Y ahí es donde necesitas ser brutalmente honesto contigo. Preguntarte, ¿esta conexión me expande o me estanca? ¿Me trae paz o me agita? ¿Me inspira a crecer o me mantiene atrapado en el pasado? Porque una verdadera unión del alma, aunque no esté activa en lo físico, te fortalece, te conecta contigo, te inspira. Aunque duela, te impulsa a ser más tú. Pero un lazo energético no transformado, te desgasta, te distrae, te confunde, te hace esperar lo que ya no es, te hace cerrar las puertas a lo nuevo, te atrapa en un ciclo repetitivo de pensamientos, de señales ambiguas, de sueños que no sabes si son tuyos o del otro. Y es aquí donde necesitas hacer una pausa profunda, cerrar los ojos y escuchar más allá del deseo, más allá de la herida, más allá de la historia. Esa conexión vibra todavía, o simplemente tú no te has ido del todo. Hay una diferencia inmensa entre sentir a alguien y quedarte estancado en su energía. Lo primero es parte del alma. Lo segundo, parte del apego. Y sí, hay personas que seguirás sintiendo toda la vida, porque su presencia activó algo en ti, porque compartieron una frecuencia única, porque en algún plano fueron compañeros de camino. Pero sentir a alguien no significa que tengas que seguir unido. No significa que tengas que seguir esperándole. No significa que debas cerrarte a lo nuevo. Sentir a alguien es humano. Es espiritual. Pero elegir quedarte allí es una decisión. Hay personas que dicen, no puedo olvidarlo porque aún lo siento. Y otras que entienden, lo sigo sintiendo, pero ya no quiero que su energía dirija mi vida. Ese es el momento en que algo cambia. Cuando dejas de preguntarte si el otro también te siente. Cuando dejas de buscar señales que confirmen que aún hay algo. Cuando en lugar de perseguir el vínculo, te preguntas, ¿qué parte de mí aún necesita cerrar? ¿Qué no estoy viendo? ¿Qué no estoy soltando? ¿Qué lección me trajo este lazo? Y ahí empieza la verdadera libertad. Porque muchas veces, el vínculo se mantiene vivo no por el otro, sino porque tú sigues tocándolo en tu interior. Tú lo sigues activando. Tú lo alimentas cada vez que eliges revivirlo. Pero también tienes el poder de transformarlo. De agradecer lo que fue. De honrar lo que viviste. De reconocer la intensidad sin convertirla en prisión. De devolverle su lugar, en tu historia, no en tu presente. Y cuando haces eso, cuando lo sueltas desde el alma, ocurre algo poderoso. La conexión ya no duele. Ya no arde. Ya no consume. Se convierte en un recuerdo sagrado. En una energía que te construyó. No en una energía que te ata. Y entonces, tal vez, por fin, puedes amar de nuevo. Porque ya no estás dividido. Ya no estás mirando hacia atrás. Ya no estás esperando que vuelva. Estás aquí, completo, presente, vivo. Y desde ahí, todo es posible. El cierre real, cuando dejas de esperar al otro y por fin vuelves a ti. No hay ritual que sustituya el momento en que algo dentro de ti dice, basta. No con rabia, no con tristeza, sino con una calma nueva, una certeza profunda, como si por fin entendieras que ya no necesitas seguir cargando lo que dolió, que puedes soltarlo, sin que eso signifique olvidarlo. Ese es el verdadero cierre. No llega cuando dejas de recordar. Llega cuando recordar ya no duele. Cuando puedes pensar en esa persona sin que se te encoja el alma. Cuando ya no buscas su presencia en las señales, ni en los sueños, ni en la piel de alguien más. Llega cuando, sin darte cuenta, dejas de esperarlo. Y en su lugar, te empiezas a esperar a ti. A ese tú que fuiste antes de entregarte. O a ese tú que nació justo después. El que descubrió lo profundo que puede amar. El que entendió lo sagrado del cuerpo. El que aprendió a leer su energía. El que ya no se conforma con mitades. Ese tú que ahora sabe que una conexión intensa no siempre es sinónimo de destino. Que sentir profundamente no obliga a quedarse. Que el sexo que dejó huella también puede ser memoria, lección, espejo. Pero no necesariamente un punto final. Porque a veces, el alma también debe soltar a quien amó. No porque lo deje de amar, sino porque aprendió a amarse más a sí misma. Y eso no se logra de golpe. No ocurre con frases bonitas. Es un proceso lento, silencioso, lleno de idas y vueltas. Algunas noches sientes que lo has superado. Y al día siguiente sueñas con él. Y te preguntas si fallaste. Si aún estás rota.
pero no estás rota. Estás sanando. Y sanar no es una línea recta. Es una espiral. Vuelves a los mismos lugares, pero desde otra altura, desde otra comprensión, desde una versión más fuerte, más clara, más tú. Y un día, sin previo aviso, respiras hondo. Te miras al espejo. Te acaricias el cuerpo sin culpa. Y dices en silencio, gracias. Gracias por lo que fuiste. Gracias por lo que despertaste en mí. Gracias por lo que dolió, porque ahí entendí cuánto puedo sentir. Y también gracias por haberte ido, porque solo así descubrí que puedo quedarme conmigo. Y lloras. No de tristeza, sino de liberación. Porque ahora entiendes que la huella sexual que te dejó no era una condena. Era un llamado, una apertura, una transformación. Y tú la usaste para crecer, para conocerte, para despertar. Eso es alquimia emocional. No todos los encuentros tienen final feliz, pero todos tienen un mensaje. Incluso los que ardieron, incluso los que rompieron, incluso los que parecieron llegar para siempre, y se fueron antes de tiempo. Ahora puedes mirar atrás sin enredarte, puedes recordar sin regresar, puedes sentir, sin quedarte atrapado en lo que fue. Y desde ahí, la energía cambia. Ya no estás esperando señales. Ya no estás leyendo los sueños como profecías. Ya no estás deseando que vuelva a tocar tu puerta. Porque algo más poderoso ha tocado la tuya, tu propia alma. Y entonces te eliges. Te recoges. Te perdonas. Y te prometes que no volverás a entregarte desde la herida. Que no volverás a confundirte entre conexión y apego. Que no necesitas intensidad sin profundidad. Que no tienes que repetir viejas historias para sentirte vivo. Porque ahora sabes que la vida no se fue con esa persona. La vida está aquí. En ti. En tus manos. En tu mirada. En la manera en que ahora decides tocarte, hablarte, pensarte. En cómo honras tu cuerpo. En cómo proteges tu energía. En cómo eliges a quien se queda, y te sueltas de quien ya se fue. Y si algún día vuelve, ya no será igual. Porque tú ya no eres el mismo. Porque esta vez no buscarás que te complete. Porque esta vez no esperas que repare lo que tú ya sanaste solo. Y si no vuelve, también está bien. Porque ahora sabes que no todo lo que marca, está hecho para quedarse. Algunas conexiones fueron un fuego que iluminó tu oscuridad por un instante. Y bastó. Porque esa chispa encendió algo en ti que nadie podrá apagar. Y eso, te pertenece. Así que cierra los ojos. Respira. Y suelta. No con rabia. No con miedo. Con gratitud. Porque lo que fuiste con él, con ella, ya no te define. Lo que eres contigo ahora, eso sí. Eso es real. Eso, es amor.